Los seres humanos siempre han inventado en todas las épocas y en todos los lugares las más diversas teorías para explicar las causas de enfermedades y otros problemas corporales y para desarrollar terapias eficaces. El ingenio humano es un fenómeno impresionante en el campo del arte de sanar. En esto puede ocurrir que los principios reconocidos y los métodos prácticos de una determinada área cultural sean objeto de burla o incluso menospreciados por otra. El método más eficiente para lograr los resultados de sanación deseados consiste en comprender más detalladamente el desarrollo del proceso de sanación. Daremos una mirada a los diferentes procedimientos que son aplicados alrededor del mundo para sanar el cuerpo enfermo. Se hace evidente una y otra vez que los métodos más diferentes pueden sanar exitosamente la misma enfermedad. 1. Métodos físicos: hierbas, medicamentos, dietas y complementos alimenticios, cirugía y osteopatía, quiropráctica y masajes, entrenamiento corporal, ejercicios respiratorios, enemas e irrigaciones intestinales, ayuno, electroterapia y terapia magnética. 2. Métodos emocionales: amor y cariño, reír y jugar, superar el miedo, hacer frente a los temores, practicar el perdón, terapias de color, de aroma y musicales. Métodos mentales: placebos, hipnosis y autohipnosis, terapia de conversación, imaginación dirigida, visualización, pensar en forma positiva, afirmación y meditación. 4. Métodos espirituales y esotéricos: pirámides y cristales, purificación de aura y cirugía psíquica, toque terapéutico, homeopatía y terapia de flores, acupuntura, acupresión y kinesiología aplicada, telepatía y radiónica, oración, fe, rituales, recuperación de alma y remisión espontánea. Si el cuerpo efectivamente puede ser sanado con ayuda de todos estos métodos, y existen numerosas descripciones de casos que verifican los éxitos de sanación de los diferentes procedimientos, entonces parece estar comprobado que cada método es solamente una de muchas posibilidades para producir una cosa: el proceso de sanación. Ninguna teoría del proceso de sanación puede reclamar validez general mientras se pueda lograr el mismo efecto positivo con otra. Por eso tiene que ocurrir todavía algo diferente o también adicional a lo que aseguran los teóricos. El proceso de sanación comienza cuando existe una necesidad al respecto. Si una persona cae en un estado desarmónico, el cuerpo se esfuerza por reaccionar con sus propios medios. A veces una persona trata en forma consciente de ayudar a su cuerpo, con o sin ayuda de otros. A veces otras personas intentan ayudar a un enfermo sin que la persona enferma las apoye conscientemente. Cuando los intentos de ayuda y sanación son exitosos, la persona respectiva se siente mejor a continuación. Hay infinitamente muchos métodos de ayuda y sanación a disposición, pero ahora hablaremos de un factor común a todos los casos y el cual es común a todas las diferentes desarmonías. Da lo mismo de qué desarmonía se hable, de qué enfermedad se hable o qué causa se suponga. En cada caso se puede observar un determinado grado de contracción y tensión corporal. Habitualmente estas se consideran como efecto de una enfermedad. Una excepción la constituyen determinados factores de estrés que contribuyen a la aparición de una enfermedad.
Pero sigamos otra idea. ¿Cómo sería si la contracción y la tensión no fueran la consecuencia de una enfermedad, sino su causa? Si esta suposición es correcta, entonces solamente habría que eliminar la tensión para producir la sanación. Pero, ¿cómo se originan las contracciones y las tensiones? El Webster College Dictionary define estrés como factor físico, químico o emocional que produce tensiones corporales o mentales y que puede ocasionar enfermedades, y como estado que resulta de carga de tensión, especialmente con carga corporal o mental, que se basa en factores que pueden quebrantar el estado de equilibrio existente. Esto significa, diferentes formas de estrés pueden agobiar a la mente y al cuerpo hasta tal punto que nos sentimos estresados o estamos tensos por medio de resistencia contra cambios. Estrés es una fuerza restrictiva o una influencia represiva. Como fuerza, el estrés se presenta cuando un objeto empuja, choca o tira a otro, o bien trata de comprimir o retorcer otro objeto. El término estrés se utiliza especialmente para denominar la fuerza que actúa entre los dos objetos y la deformación causada. En la jerga popular se entiende por estrés no solo la acción de empujar, chocar, tirar, comprimir o retorcer, sino también la reacción del empuje, del choque, del tirón, de la compresión o del retorcimiento contra la fuerza original. Es decir, no se puede hablar solamente de estrés, tiene que haber también una resistencia. Esa es la resistencia que causa la tensión, y esa tensión a su vez origina los problemas que vienen como consecuencia. Tampoco se debería pasar por alto que una fuerza restrictiva o una influencia represiva también se puede originar por una carencia, como por ejemplo una falta de alimento o de agua, y no tiene que referirse solamente a fuerzas que actúan en forma activa. Estrés no es en sí algo negativo, juega un papel constructivo en una serie de procesos vitales, como por ejemplo en la formación muscular, en la respiración, en la motivación y en otras cosas importantes y necesarias. Pero si intentamos mantener en alto algo pesado durante un tiempo demasiado largo, los músculos fallarán en vez de aumentar su potencial. Si consumimos demasiados alimentos integrales sanos, de manera que el estómago casi reviente, nos harán más daño que bien. Si queremos salvar al mundo tratando de hacer cambiar a la humanidad, se exigirá demasiado hasta tal punto que finalmente lograremos solamente muy poco. ¿Qué tipos de estrés conducen a una carga excesiva en el cuerpo? El factor estrés físico es un fenómeno relativamente fácil de describir. Después de una larga y ardua actividad corporal, el organismo le pone a esa sobrecarga una resistencia cada vez más fuerte, hasta que el agotamiento o una lesión obligan a terminar la actividad corporal. Mientras más satisfacción siento por mi esfuerzo, mientras más satisfacción siento por mi esfuerzo, más tiempo me puedo esforzar, porque en ese caso la resistencia interna es mucho menor. Menos resistencia significa menos tensión, y menos tensión significa que las consecuencias del estrés son menores. Por ejemplo, si me gusta mucho jugar vóley, puedo jugar durante horas y finalmente dejar de jugar totalmente agotado, pero también muy satisfecho. Si por el contrario detesto el trabajo de la casa o ordenar el garage, tendré que dejar de trabajar después de un tiempo mucho más corto. Otro tipo de estrés físico se presenta y genera tensión
Cuando uno es chocado o empujado con un objeto afilado, duro o extremadamente frío o caliente. Aunque no es inusual que con eso se originen heridas o hemorragias, estas se mantienen por mucho tiempo en algunas personas, mientras que en comparación, en otras, sanan rápidamente y sin problemas. Hay incluso personas que caminan sobre brasas o se pueden atravesar con agujas sin sufrir daños con eso. El estrés físico se puede originar, por ejemplo, como reacción a las influencias medioambientales. Las alergias están tan difundidas que muchas personas ya casi las aceptan como algo normal. Algunos reaccionan en forma sumamente sensible ante los más mínimos rastros de sustancias químicas naturales e industriales y ante la radiación electromagnética. El cuerpo intenta protegerse con tales influencias perjudiciales, no solamente a través de sustancias propias del cuerpo, sino también por medio de la formación de una tensión muscular que las rechace. Por eso nuestros órganos internos y nervios están envueltos con tejido muscular. Además, existe el estrés que es producido por factores como hambre, sed y falta de movimiento. El estrés emocional es considerado generalmente como producido desde afuera, es decir, por medio de lo que nos hace otra persona. Esa opinión está tan ampliamente difundida que muchas personas incluso ya son compensadas económicamente por el estrés emocional que otras personas les han causado. Pero de hecho, el estrés emocional se presenta solamente cuando una persona está temerosa, indignada o agitada, y tales reacciones son causadas internamente. Es más fácil, y a veces también más favorable económicamente, buscar en otras personas las causas de las sensaciones negativas, pero las causas realmente están solo fundadas en la propia persona. Algunas personas ya se sienten agobiadas por una situación que otras tomarían a la ligera. La propia actitud con la que se observa lo que hacen otros juega un papel más importante que lo que estos efectivamente hacen. Las emociones que de preferencia ocasionan estrés son el miedo, la ira y la agitación. Por supuesto, existen divergencias y diferencias cuantitativas en esas emociones. Entre otras emociones relacionadas con el miedo se encuentran la inquietud, el pánico, el susto y la vergüenza. Unidos a la ira están los celos, la envidia, la pena, la preocupación y el abatimiento. La agitación incluye el entusiasmo y la expectativa positiva. En el estado de miedo, su cuerpo trata de huir de lo que causa el miedo. Si fuera posible, saldría corriendo de inmediato. Si usted decide no echar a correr, el impulso, sin embargo, se mantiene. Y el conflicto entre el impulso de huir y la decisión de quedarse conduce a la tensión física. Con un miedo muy grande, la tensión puede llegar a ser tan intensa que se llega a la inconsciencia o se inhabilitan funciones corporales en forma masiva. En estado de ira, nuestro cuerpo trata de empujar algo, de modificarlo con violencia o de dañarlo. Cada uno de esos impulsos también genera tensiones, muy especialmente cuando son reprimidos. El miedo y la ira son utilizados para oponer resistencia contra personas o situaciones, y eso se transforma en el cuerpo en tensión física. La agitación prolongada puede conducir a tensiones porque es ignorada la necesidad corporal de tranquilidad. Estados agudos o crónicos de miedo, ira o agitación pueden, de acuerdo con las consecuencias corporales que generan, ser grandes formadores de estrés. Sin embargo, la tensión muscular generada directamente no es la única reacción corporal al estrés emocional. Cambios químicos pueden igualmente causar reacciones de estrés en otras partes del cuerpo y con eso conducir indirectamente a un aumento de la tensión corporal. Las reacciones emocionales y físicas están entrelazadas hasta tal punto que los cambios químicos en el cuerpo
sean naturales o generados por la alimentación o por drogas, pueden producir estrés emocional y tensión corporal. Las endorfinas, la cafeína, el alcohol, la heroína y la cocaína forman parte de las sustancias más conocidas que tienen tales efectos. El factor estrés mental. Hasta el pensamiento más insignificante ocasiona una reacción corporal, aunque apenas perceptible, y los pensamientos más intensos ocasionan reacciones corporales fuertes. Recordar, imaginar en forma gráfica, planear, especular, asombrarse, como también otras formas de actividad mental, producen efectos físicos. Esto significa que el cuerpo intenta automáticamente realizar los equivalentes físicos de sus pensamientos. Eso ocurre, entre otras cosas, por medio de activación del sistema nervioso, alteración de la respiración, regulación de secreciones hormonales y otras secreciones químicas, como también por medio de adaptación de la tensión muscular. Si me acuerdo de esquiar en el agua, entonces, de acuerdo con la actividad mental del recuerdo, se contraen exactamente los músculos que he utilizado cuando estaba esquiando. Si tengo deseos de patear a mi jefe, para la preparación de esa acción, se moverán justamente aquellos músculos que serían necesarios para la acción concreta. Mientras más abstractamente transcurre el pensamiento, es decir, mientras menos está relacionado el pensamiento con acciones físicas, menos reacciones corporales se presentan. Sin embargo, también ocurre que pensar en algo abstracto durante mucho rato conduce a una respiración poco profunda y una posición corporal que no cambia en un tiempo demasiado largo. Produce una tensión corporal perjudicial para la salud. La crítica, el rechazo, la duda, la confusión y las opiniones o razones contrarias producen estrés mental. Y con eso pueden ocasionar tensión física. La crítica se puede comparar con la ira, pero sin alcanzar su profundidad emocional. Cuando criticamos a alguien, experimentamos un impulso de empujar, de modificar o de lastimar. Y cuando el cuerpo intenta reaccionar a ese impulso, el esfuerzo conectado con este genera una tensión física. El rechazo es una versión mental del miedo, con el mismo impulso de escape y la misma tensión física que resulta de este. Las dudas surgen cuando hay ideas en conflicto y la confusión se presenta cuando alternativas compiten entre ellas. Si mis pensamientos cargados de estrés generan, además, emociones estresantes, las consecuencias del estrés emocional se agregan a las del estrés mental y la tensión física se intensifica más de lo debido. El factor estrés espiritual. Los síntomas más frecuentes del llamado estrés espiritual son la apatía y una forma de aburrimiento que hay que tomar en serio, la disconformidad general. También los dolores de cabeza y las conductas llamativas se pueden asociar con el estrés espiritual. La apatía resulta de un distanciamiento habitual de los valores, las emociones y las actividades sociales. Esta puede aumentar hasta el punto en que la persona se hace cada vez menos sensible por las cosas que influencian e interesan a los semejantes. La apatía también se podría designar como la versión espiritual de la ira, ya que parece ser una reacción ante la sensación de desamparo o de frustración. En vez de reaccionar con ira o abatimiento, algunas personas simplemente reprimen sus sentimientos en una situación así. Desgraciadamente eso ocurre solamente al tensar los músculos tan fuertemente que ya no se pueden percibir los sentimientos. Ese estado se hace casi insoportable cuando a la carga original se le agrega todavía otro estrés de cualquier tipo. Entonces puede ocurrir rápidamente que fracasen todos los esfuerzos por reprimir los sentimientos y se lleve a cabo un extremo arrebato de violencia. No es inusual que personas que de este modo caen abruptamente en un estado de furia
sean descritas por sus amigos como normalmente tranquilas y discretas. La disconformidad general es el equivalente espiritual del rechazo. Pero la típica disconformidad general se distingue porque se niega el sentido de todo y de todos, mientras que el rechazo simplemente significa negar la existencia de un problema. Y la impresión subjetiva está acompañada por la sensación de ser indeseable o de no ser querido. Con este tipo de reacción, una persona afectada trata de dar la impresión de que nada es muy importante para ella. Una conducta así es una variante del reflejo de escape y por eso pertenece a la categoría de miedo. Cuando el alejamiento de los semejantes y del mundo se presenta en forma repentina o incluso se hace crónico, pueden ocurrir igualmente reacciones corporales de tensión. Una forma inusual de estrés espiritual se origina por fantasear o meditar excesivamente. Las consecuencias de este se pueden comparar con aquellas que se tienen después de consumir buena comida en una actividad excesiva. Las dos actividades se consideran entonces excesivas cuando conducen a una intensa tensión corporal. Mientras los efectos son diferentes según el individuo, el proceso es siempre el mismo. Si la conciencia está separada del cuerpo por un tiempo demasiado largo, la tensión física aumenta y puede estar acompañada por síntomas como dolores de cabeza, inquietud u otro todavía más desagradable. Las reacciones empeoran cuando el hecho de fantasear y meditar sirve para escapar de la realidad cotidiana. Pero incluso las personas que fantasean o meditan sanamente seguramente conocen la sensación de relajamiento o alivio sutil cuando finalmente regresan a su conciencia corporal normal. Algunas personas sienten ese regreso a su conciencia corporal tan intensamente como si su mente se precipitara de regreso al cuerpo con toda la fuerza, porque ese retorno a casa frecuentemente va acompañado de contracciones o calambres musculares. La tensión holística. Muchos sistemas modernos quedan frecuentemente sin tener efecto porque son demasiado exclusivos. Es decir, consideran que una enfermedad es monocausal, es decir, que es atribuible exclusivamente a un solo factor, ya sea físico, emocional, mental o espiritual, y rechazan categóricamente influencias adicionales. Sin embargo, se ha comprobado que las tensiones se pueden atribuir a varias causas y con frecuencia un paquete completo de factores heterogéneos conduce a un determinado síntoma, ya sea un dedo aplastado, puede referirse a sentimientos de culpa, a falta de orientación en la organización de la vida, a enajenación espiritual o a los tres juntos. Si el dedo solo es tratado en el plano físico, la sanación se retrasa porque en los otros planos permanece la tensión. Un sanador que ignora algunos de los otros planos incluidos perjudica a su paciente. A menudo ocurre que el estado mental mejora muchísimo cuando se cambian los hábitos de alimentación. De manera igualmente asombrosa, desaparecen tumores por medio de hipnosis y los métodos emocionales ayudan a combatir la apatía espiritual. De ahí resulta que la disminución o eliminación del estrés, ya sea en su manifestación externa o en su resistencia interior, produce una disolución de tensión que a su vez conduce directamente a la sanación o ayuda en forma significativa en el proceso de sanación.